resistencia, va a ocasionar hiperglicemia. Los factores inflamatorios ocasionan inflamación constante, que también ocasionan insulinoresistencia, que causa disfunción endotelial, trombosis, infiltración de lo que son macrófagos, disfunción inmunológica, aterosclerosis y otras consecuencias más, ¿no? Lo que es el tejido adiposo graso no solamente lanza lo que es adipoquinas inflamatorias, también hay leptina, que también hemos visto que es proinflamatoria, otras adipoquinas procoagulantes como el PAI-1, ¿no? Que van a condicionar a que haya lesiones ateroscleróticas, ¿no? Lipotoxicidad, las células espumosas, ¿no? que en última instancia se forman placas de ateroma, aterosclerosis, que va a condicionar a que haya enfermedades coronarias agudas, por ejemplo, o cuadros de trombosis. Va a haber una disfunción inmune que va a ocasionar que haya una proliferación celular, muchas veces no tan controladas, que puede desencadenar en cáncer, ¿no? Entonces, este cuadro nos dice cómo es que esto va a ocasionar insulinoresistencia, ¿no? Recordemos que ya hemos hablado de cuáles son los procesos por los cuales una persona sube de peso, es múltiple, ¿no? Ese aumento de tejido adiposo funciona como un órgano endocrino que ocasiona que haya una producción de citoquinas, el factor de necrosis tumoral alfa, interleuquina 1, interleuquina 6, ácidos grasos libres también sueltos, que lo que van a ocasionar es que dañen, o van a ocasionar que dañen las vías por las cuales la insulina normalmente haría que la glucosa entre y se forme ATP, ¿no? Y eso es lo que condiciona la insulinoresistencia, ¿no? Por más insulina que haya activando el receptor, debido a estas citoquinas producidas por el tejido adiposo, los ácidos grasos libres producidos por el tejido adiposo, es inefectiva su acción. Entonces, la glucosa no ingresa a la célula, y así ingresar a las vías reguladoras de todos los procesos enzimáticos que conocemos para que se formen ATP, no van a estar totalmente al 100%, ¿no? Y eso se llama insulinoresistencia. Los valores de insulina van a seguir subiendo porque el cuerpo lo que hace es querer compensar de alguna forma, pero va a ser inefectivo debido a que la obesidad ocasiona que estas vías estén alteradas. ¿Y eso en qué decanta? En lo que es hiperglicemia, hiperfagia, se sigue el estado proinflamatorio, hipertensión, ¿no? Porque la insulina a fin de cuentas también es una hormona que ocasiona hipertensión por alteraciones en el endotelio, hiperinsulinemia, porque va a haber una hipertrofia de lo que son las células beta para producir mayor cantidad, y al final eso las agota y se produce lo que es la diabetes, ¿no? La glucosa que no puede entrar se va a quedar libre, ¿no? Y eso ocasiona lo que es diabetes, prediabetes, ¿no? Entonces, ya hemos tenido hasta aquí los factores por los cuales se produce la insulina resistencia, que es la base del síndrome metabólico, ¿no? Producido por el aumento de peso por múltiples causas. Entonces, para nosotros saber qué efectos o cómo es que se produce el síndrome metabólico cuando ya hay insulina resistencia, tenemos que conocer cuál es la acción normal de la insulina. La acción normal de la insulina a nivel de lo que es el metabolismo de los carbohidratos es que disminuye la producción hepática de glucosa, utiliza la glucosa, aumenta la glicogénesis, ¿no? Quiere decir que aumenta los depósitos de glucógeno, para su posterior uso. A nivel de lo que son los lípidos, frena la lipólisis, frena la liberación de ácidos grasos libres, ¿no? Puede aumentar hasta cierto punto la lipogénesis bajo ciertas consideraciones, aumenta el DHL, disminuye los triglicéridos, las proteínas, disminuye la gluconeogénesis, disminuye los aminoácidos libres, ¿no? A nivel de las purinas también tiene algún tipo de acción en el ácido úrico. ¿Y qué sucede en el caso de que estamos en un estado de insulinoresistencia, ¿no? Si ya no hay un control de la producción hepática de glucosa, hay hiperglicemia, hay hiperinsulinemia. Si ya no hay freno de lipólisis, va a haber lipólisis, ¿no? Entonces los adipocitos se degradan, liberan ácidos grasos libres. Esos ácidos grasos libres vamos a ver en qué influyen, porque los ácidos grasos libres perpetúan lo que es la insulinoresistencia. Hay aumento de triglicéridos, una disminución de HL, o sea, ya tenemos ahí algunas cosas, parte del síndrome metabólico, como vimos en las definiciones, y puede alterar también lo que es el catabolismo de las proteínas, ¿no? Un paciente con insulinoresistencia es un paciente, por ejemplo, el caso típico es un paciente diabético que está con poliuria, polidipsia y pérdida de peso. Obviamente pierde peso porque hay un catabolismo proteico, ¿no? Entonces, así de importante es la insulina en este tipo de macronutrientes, ¿no? Los carbohidratos, los lípidos y las proteínas. Pero también tenemos algunas acciones nuevas de la insulina que tenemos que saber. Lo que hace también es, tiene un efecto cardioprotector porque tiene un efecto vasodilatador. Aumenta lo que es la producción de óxido nítrico, que sabemos que es un vasodilatador. Aumenta lo que es factores para inhibición plaquetaria, o sea, tiene hasta algún punto
es antiagregante. Tiene acciones antiapoptóticas, es decir, preserva la vida celular. Tiene factores antiinflamatorios, no proinflamatorios, antioxidantes porque disminuye la generación de radicales libres, antitrombóticos, profibrinolítico, antiaterosclerótico. Entonces, imagínense todas esas acciones buenas que tiene la insulina a nivel del metabolismo de los carbohidratos, proteínas, lípidos, de las purinas y a nivel de lo que es el sistema cardiovascular. Imagínense en un estado en que el paciente subió de peso por varias causas y hay insulinoresistencia. Hasta cierto punto todo esto se ve mellado, todo esto se ve disminuido, inclusive se puede llegar a ciertos estados en donde se ve ausente, ¿no? Entonces todos estos beneficios se pierden y se vuelven enfermedad. Entonces, esto es lo que pasa, ¿no? Esta es parte del síndrome metabólico, ¿no? Que estamos viendo qué es lo que va a pasar a nivel, por ejemplo, cardiovascular cuando haya resistencia a la insulina. Hay una vasoconstricción tónica, ¿no? Hay una reactividad vascular anormal y eso condiciona que haya, por ejemplo, hipertensión. Hay menos cardioprotección. Hay un estado proapoptótico, entonces puede aumentar, imagínense en un paciente con predisposición que le dé un infarto, el tamaño del infarto puede ser mayor. Hay mayor predisposición a la arteriosclerosis, hay un estado antifibrinolítico, hay un estado protrombótico, hay un estado de Doctor, inflamación. Buenas. doctor, disculpe, buenas. Es que al parecer ha habido un inconveniente con lo que es la transmisión en vivo. No sé si usted pudiera repetir desde lo que es los conceptos principales en adelante, porque me han comentado que ya lleva un tiempo sin la transmisión. A ver, dígame, ¿a partir de dónde? Bastante atrás. De los conceptos principales, aparte de la epidemiología. Más bien sí podría dar como que un resumen breve por el tiempo, porque al parecer sí ha habido ese problema de la transmisión. ¿A partir de dónde? De las primeras diapositivas, la definición, no, después de la epidemiología, después de eso, desde lo que empieza la definición, los conceptos básicos, creo que era esa diapositiva. ¿A partir de acá no se escuchaba? Déjame ver. Sí, los conceptos básicos. Es que no se observa muy bien. No se escucha bien o no se observa. No, es que no se transmitió en vivo de las primeras partes. Ya. ¿Pero se escuchó o solamente Sí, se...? sí se escucha y se ve claro. No sé Así si... es, sí, vamos a escuchar entonces. Sí, ya, sí, ya empezó a transmitir en vivo. Ya. Sí, ok. Y ahora sí puedo continuar. Ya. Sí, da un resumen breve, porque igual el tiempo es valioso de todas formas. Ya. Disculpe Entonces, igual, mira, gracias. bueno, a manera de resumen, ¿no? Pues ya se había avanzado bastante. Es que el síndrome metabólico ha tenido muchos cambios en lo que es en cuestión de definición, ¿no? Se consideraba los criterios de acuerdo a la Organización Mundial de la Salud, a la TP3, a la Sociedad Americana de Endocrinólogos Clínicos, ¿no? Y como ha habido tanto proceso en lo que son las definiciones, ¿no? Hubo una armonización, ¿no? De lo que se llama armonización del síndrome metabólico, en donde se juntaron dos sociedades importantes, ¿ya? Importantes, como por ejemplo la American Heart Association y la International Diabetes Federation, en donde han consignado que son 5 los criterios, ya por consenso, en donde se ve que hay un aumento de la circunferencia abdominal de acuerdo a la población, aumento de los valores de triglicéridos, más de 150, hay un aumento de lo que es el HDL, o una disminución de lo que es el HDL en mujeres menos de 50, en varones menos de 40, una presión arterial elevada, con mayor a 130 en sistólica y mayor a 85 en diastólica, una glucosa que esté mayor igual a 100, que eso puede ser prediabetes o diabetes, ¿no? 3 de 5 nos hace el diagnóstico de síndrome metabólico, ¿no? Entonces, acá, como les había mencionado, el cuadro exacto, el cuadro nos hace ver que hay muchos factores. No es lo mismo una población asiática que una población norteamericana, como comenté, ¿no? La circunferencia abdominal
considerada como obesidad abdominal. Por ejemplo, en los europeos y en Estados Unidos es varones 102 hacia arriba y mujeres 88 hacia arriba, ¿no? Y en lo que es Sudamérica, que es nuestra realidad, ¿no?, de la mayoría de nosotros, es mayor de 90 para varones y mayor de 80 para mujeres, y eso es lo que deberíamos usar en nuestros pacientes, ¿no? Entonces, este cuadro que coloqué era para ver que los componentes no están aislados. Los componentes son, se encuentran interrelacionados y a su vez la presencia de un componente puede condicionar a que aparezca el segundo y aparezca el tercero, ¿no? Y que los demás hacen perpetuar el primer componente, ¿no? Entonces, en este cuadro vemos a un paciente que está sano, pero es susceptible por varias causas. Presenta un componente, un segundo componente, un tercer componente, y esto se perpetúa y aparecen enfermedades con complicaciones, con outcomes, ¿no?, que necesitan de tratamiento, ¿no? Entonces, justamente, este cuadro que puse al inicio era para, como les comenté, ¿no?, para que sea de manera más que todo simple la fisiopatología, ¿no? Acá vemos que la principal causa de todo es la adiposidad visceral, que eso desencadena el mecanismo fisiopatológico principal, que es la insulinoresistencia. Entonces, todo esto de acá que estamos viendo, vamos a disgregarlo para que sea un poco más entendible, ¿no? Entonces, era importante, les mencioné que es importante ver a la obesidad no solamente con un índice de masa corporal, porque es algo impreciso, ¿no? Les puse el ejemplo de lo que es los pacientes con fisicoculturismo, que tienen mucha masa muscular y probablemente el IMC vaya a salir en 30, 35. Y lo más fácil que tenemos a la mano sería sacarle una circunferencia abdominal, ¿no?, con 1 centímetro, y eso nos va a ayudar a que tengamos una idea de los depósitos de grasa visceral, que es la que ocasiona todo este problema, ¿no? Lo ideal sería un porcentaje de grasa corporal, pero lamentablemente no todos los centros cuentan con las máquinas especializadas. Entonces, la obesidad, como mencioné, ya estaba condicionada a que en algún momento ya no se le conozca como tal, ¿no?, sino que a partir de ahora sea una enfermedad crónica basada en la adiposidad, que de acuerdo a la distribución, a la función y a la cantidad de tejido adiposo va a condicionar a que haya desregulaciones endocrinas y respuestas inmunes alteradas. Muy aparte de todos los cambios mecánicos que puede ocasionar en el cuerpo, ¿no?, como por ejemplo alteraciones a nivel de lo que es la musculatura y alteraciones a nivel de lo que son las articulaciones. Más aún si hay un contexto cultural y físico en donde se va a perpetuar esto, ¿no? Entonces, les mencioné que este cuadro era muy simple, ¿no?, para definir lo que es la obesidad o cómo se genera la obesidad, ¿no? La obesidad en una persona obviamente es cuando hay una cantidad excesiva de ingreso de calorías, ¿no?, con respecto a lo que es la salida, ¿no? Hay muchos factores que van a condicionar a que la obesidad se dé. Entonces son factores más que todo externos y algunos internos, ¿no? Básicamente, a la cabeza está la ingesta de comida, el metabolismo y el gasto energético y la actividad física, ¿no? Entonces, tenemos que ver que hay factores externos, bien externos, como son socioculturales, la falta de conocimiento de los pacientes, hambre emocional, ¿no?, el proceso de snacking, ¿no?, lo que es estar ingiriendo snack a cada rato, la falta de sueño, ¿no?, el uso de algunas medicaciones, acá también, como por ejemplo las sulfonidurias en los pacientes diabéticos, pueden hacer que suban de peso, ¿no? Bajo gasto energético con la edad, de acuerdo al sexo también, por cuestiones genéticas, epigenéticas, por factores neuroendocrinos, como por ejemplo, supongamos por algún cuadro endocrino como el hipotiroidismo, ¿no? Alteraciones a nivel de la termogénesis y la falta de actividad física, ¿no? Como mencioné hasta ahí, eso es más que todo para ver factores tanto externos como internos, pero hablando de fisiopatología, nosotros ya sabemos que nos referimos más que todo a factores endógenos, ¿no? Y acá van a empezar todas las vías fisiopatológicas por las cuales se produce el síndrome metabólico. Los factores endocrinológicos tenemos centrales y periféricos. Centrales son todos aquellos que regulan el hambre y el apetito. Neuropéptido Y, proteína relacionada al Agouti, propio melanocortina, el complejo CART, es un complejo de transcripción de cocaína, anfetamina, hormona estimulante melanocitos, la tipo alfa, y periféricos como leptina, grelina, GLP-1, insulina, polipeptido Y, ¿no? Entonces, este cuadro es básicamente para que sepan que hay un montón de vías por las cuales se puede controlar el apetito. Y cualquier disrupción a ese nivel puede ocasionar de que el paciente ingiera mayor cantidad de alimentos, puede ocasionar que haya alteración también en la termogénesis central, porque recordemos que en el hipotálamo hay un centro de control de temperatura y termogénesis, y puede condicionar a que el paciente suba de peso a costa de tejido graso, y eso va a desencadenar todo lo que es el síndrome metabólico a través de la insulinoresistencia.
¿no? Y como les mencioné, cualquier parte del cuerpo también es susceptible de tener algún tipo de mutación, ya sea en receptor o en la misma molécula, y condicionar a que, por ejemplo, a este nivel, si hay una alteración a nivel de receptor MCR4, propio melanocortina o leptina, puede hacer que un paciente ingiera mayor cantidad de comida. Si hay alteraciones a nivel de vías enzimáticas por las cuales la glucosa se convierte en energía, también puede condicionar a que haya insulinoresistencia o que de frente haya una mutación de un receptor de insulina que puede ocasionar que haya insulinoresistencia con todas las enfermedades que vemos acá, ¿no? Entonces vemos que también hay factores genéticos importantes que van a ocasionar y que van a ser punto de partida de lo que es síndrome metabólico, ¿no? Y este cuadro, acá en esta imagen podemos ver que el desarrollo normal de los adipocitos va a depender mucho de lo que es nutrición, la microbiota y factores que hacen crecer el adipocito, pero van a haber situaciones como por ejemplo el síndrome metabólico, la obesidad metabólicamente no sana, que va a condicionar que se hipertrofie, se hiperplasie las células de los adipocitos, y como habíamos dicho que era un órgano endocrino también importante, va a haber producción de ciertas sustancias que son tóxicas, como por ejemplo aumento de los ácidos grasos libres y aumento de lo que son las citoquinas proinflamatorias. Y, por ejemplo, por poner un ejemplo, ¿no? Acá la leptina, había mencionado que muy aparte del tema del control de lo que es el apetito, condiciona también la expresión o la liberación de citoquinas inflamatorias como el factor de necrosis tumoral alfa, la interleuquina 1, la interleuquina 6, ¿no? Y eso condiciona a que pueda perpetuar o que aparezcan enfermedades como, por ejemplo, que si continúe la obesidad, que aparezca la diabetes tipo 2, que aparezca, por ejemplo, osteoartritis por un tema mecánico, ¿no? Asma, etcétera, ¿no? Porque a fin de cuentas es un estado proinflamatorio. Y el tejido adiposo blanco, lo que es WAT, por sus siglas en inglés, al momento de secretar los factores de necrosis tumoral alfa, interleuquina 6, interleuquina 1, ácidos grasos libres, básicamente lo que va a condicionar es que haya lipotoxicidad con el resultado de insulinoresistencia, va a ocasionar que haya disfunción endotelial con el resultado de la hipertensión, va a condicionar a que haya disfunción autoinmune, ¿no? Y si somos un poco más precisos, la disfunción autoinmune también va a condicionar a que haya inflamación constante, insulinoresistencia, hiperinsulinemia, y que puede desencadenar enfermedades coronarias agudas, por ejemplo, ¿no? La lipotoxicidad por el aumento de ácidos grasos libres también condiciona que haya células espumosas que conocemos que se pegan y forman al final las placas de ateroma, ¿no? Y la vía normal por la cual la insulina actúa es a través de los receptores, es su receptor. O normalmente la insulina lo que ocasiona es que a través de vías bioquímicas hay expresión de lo que son los GLUT2, GLUT4, por ejemplo, para que la glucosa pueda ingresar a la célula y pueda ser aprovechada para que se transforme en energía por varios procesos, ¿no? Pero justo la adiposidad ocasiona que haya un aumento de citoquinas, un aumento de ácidos grasos libres, y eso condiciona a que estas vías fisiopatológicas no sean totalmente efectivas, ¿no? Y entonces la glucosa se queda en el aire, el cuerpo sigue lanzando insulina pensando en que está siendo inefectivo y ocasiona lo que es hiperglicemia, hiperinsulinemia. La insulina también tiene efectos anabólicos y puede condicionar alteraciones endoteliales que puede causar hipertensión, hiperfagia, inflamación, ¿no? Y para conocer cuáles son los efectos de esta insulinoresistencia o alteraciones a nivel de la insulina, tenemos que saber qué cosa es lo que hace la insulina, ¿no? A nivel de los carbohidratos, disminuye la producción hepática de glucosa, disminuye la utilización de glucosa, aumenta la utilización de glucosa, aumenta la glucogénesis, ¿no? Los depósitos de glucógeno. O sea, la glucosa libre la vuelve glucógeno y la guarda. A nivel de los lípidos, principalmente lo que hace es inhibir la lipólisis. Por lo tanto, ya no se generan ácidos grasos libres, que son tóxicos. Aumenta lo que es el HDL, disminuye lo que son los triglicéridos, y a nivel de las proteínas lo que hace es disminuir la gluconeogénesis a partir de lo que son aminoácidos, ¿no? Entonces, en un estado de insulinoresistencia, sí, va a haber un aumento de la producción de hepática de glucosa y va a condicionar hiperglicemia. Va a haber un aumento de la hiperinsulinemia. Va a haber un aumento de la lipólisis y eso va a condicionar que los adipocitos se vuelvan ácidos grasos libres o liberen ácidos grasos libres y eso se vuelve a triglicéridos, ¿no? Y aumenta los triglicéridos, baja el HDL y son parte de lo que es el síndrome metabólico. Mencioné acá que hay acciones nuevas de la insulina muy importantes para protección cardiovascular. En este caso pueden ocasionar vasodilatación a través de un aumento de lo que es el óxido nítrico, es un vasodilatador natural.
tiene efectos cardioprotectores, tiene efectos antiapoptóticos a nivel del corazón y los tejidos, tiene efectos de inhibición plaquetaria, o sea, tiene un efecto antiagregante, tiene efecto antiinflamatorio, antitrombótico, profibrinolytítico, antioxidante, que van a hacer que haya una protección cardiovascular interesante a través de la insulina, ¿no? Pero ¿qué sucede en los casos de insulinoresistencia? Así como había alteraciones a nivel de lo que es el metabolismo de los carbohidratos, lípidos y grasa y proteínas, vemos que todo eso se pierde, ¿no? Hay una disminución de la cardioprotección, hay infartos más grandes, ¿no? Hay un estado proapoptótico, o sea que hay un infarto más grande, hay aterosclerosis, ¿no? Hay un estado antifibrinolítico y ahora hay un estado trombótico. Hay un estado de proinflamación crónica, hay un aumento de estrés oxidativo por reactantes oxígeno libre, hay una hiperagregabilidad de lo que son las plaquetas, ¿no? Entonces, todo lo bueno y beneficioso que tenía la insulina, cuando hay insulinoresistencia o cuando no hay producción de insulina, producto, por ejemplo, de la obesidad, ocasiona todo este tipo de problemas, ¿no? Ya estamos viendo que desencadena, por ejemplo, hipertensión, la obesidad desencadena hipertensión, aumento del perímetro abdominal, es una expresión de la obesidad, genera insulinoresistencia, se genera aumento de triglicéridos, disminución de HDL, que todo eso justamente son componentes del síndrome metabólico, ¿no? Y acá tenemos un cuadro en donde podemos ver que el aumento excesivo de comida ocasiona la obesidad por todas las vías que hemos visto ya, y que gracias a factores genéticos que lo predisponen ocasiona una cascada de estrés oxidativo, de inflamación por todos estos factores. Hay una alteración en la fosforilación de una de las vías de los receptores de insulina y eso ocasiona que hay insulinoresistencia. Eso ayuda a que la lipólisis ya no se frene naturalmente y hay un aumento de ácidos grasos libres. Y ese aumento de ácidos grasos libres no son tan libres tampoco, ¿no? Porque se depositan a nivel de los grandes vasos, se forman las células espumosas, el hígado los capta y aumenta la síntesis de triglicéridos y baja la síntesis de HDL, por eso que es importante dentro de lo que es el síndrome metabólico, un perfil heterogénico, es un perfil donde hay triglicéridos altos y HDL bajo, aunque también, bueno, a criterio personal deberían también considerar lo que es el LDL, pero estamos viendo que ocasiona insulinoresistencia, ¿no? Entonces, ya es para terminar, estamos viendo que el evento fisiopatológico principal es la insulinoresistencia, ¿no? Eso sí ya queda claro, porque condiciona que hay alteraciones cardiovasculares y alteraciones de metabolismo de la glucosa, ¿no? Que es parte, alteración de lo que es también el perfil lipídico, triglicéridos, HDL, LDL. Pero todo eso parte también del aumento de la adiposidad visceral, que es la adiposidad tóxica, que puede ser por disminución de actividad física o comer demasiado por muchos factores neurohormonales que ya hemos visto, ¿no? Y esto al final en qué va a decantar, ¿no? Esto va a derivar en lo que son enfermedades asociadas al síndrome metabólico, ¿no? Como desórdenes neurológicos, ACVs, ¿no? Accidentes cerebrovasculares, síndrome ovario poliquístico, cáncer, porque hay un estado proinflamatorio, un estadio, se interrumpe el estado proapoptótico, hay enfermedades cardiovasculares, diabetes tipo 2, stroke, ¿no? Hígado graso no alcohólico, ¿no? Todo producto del aumento de adiposidad, ¿no? El aumento de adiposidad es el principal evento por el cual se produce el síndrome metabólico y se traduce en una resistencia a la insulina que ocasiona todo ese tipo de problemas, ¿no? Y estos son los factores de riesgo, ¿no? Que ya lo hemos estado viendo, ¿no? Entonces, el tema ha sido fisiopatología, ¿no? Y es muy importante, nuevamente recalco, que tengamos en cuenta todos estos eventos, porque es una manera en la cual nos vamos a dar cuenta de cómo prevenirlo, vamos a entender el tratamiento y los temas de diagnóstico también, ¿no? ¿Por qué se usa una prueba? ¿Por qué no se usa esta prueba? Y cuál es la manera correcta de abordar cada cosa. Entonces, eso sería todo. Espero que haya sido de su agrado. Creo que justo estamos en el tiempo. Sí, sí, doctor, estamos justo en el tiempo. Muchas gracias por la información dada hoy día. Y a los compañeros también, si hay algún compañero que tenga alguna duda, alguna pregunta, por favor, lo escriben en los comentarios para... Esperemos un minuto a ver si no hay dudas.
No, doctor, al parecer todo está bien, no hay dudas, no hay comentarios. No, doctor, muchas gracias, compañeros, muchas gracias. Los esperamos el día de mañana. Hasta luego, buenas noches con todos. Hasta luego, buenas noches.